Viste que en este género particular que es el reportaje, que yo en este caso es conversación, Sí. porque yo no soy un periodista, hay algo que está en la literatura y en el cine, que es la elipsis, ¿no? Es decir, cómo pasamos de un tema a otro. Pasamos de la biblioteca, de la boca, a tu primer cuento. Sí. Hay Bueno. mucho tiempo, porque imagínate cuántos libros debes No, haber yo, leído para llegar a tu... no, Bueno, no, hacemos primero, esa elipsis porque es necesario, si no, imagínate sí, contar no, un tipo que pues cuente tenemos toda todo la un vida en año tiempo para... real, contar tu vida en tiempo real. No, es imposible. No, el primer cuento, y a los sábados lo quemé. No, supongo que era muy malo. No quiere decir que el segundo y el tercero fueran buenos, pero el primer cuento real era un cuento que se llama, porque está publicado, arriba en el altillo, y que fíjate vos, tiene cosas curiosas. Muchos Yo años no lo he después. leído, no. No leyó casi nadie, pero sí, en aquella época estábamos con Piglia, nos veíamos a diario. Y pasó muchos años, me encuentro, te estoy hablando hace 2 años de esto, en Pueyrredón y Santa Fe con Ricardo, de casualidad nos podemos charlar, dice, siempre me acuerdo de aquel principio, así que vos sos el chorrito, dijo. Digo, pero eso, claro, me quedó ese principio. Te agradezco que te acuerdas. Han pasado 50 años, qué sé yo. Bueno, así empezaba el cuento. Así que vos sos el chorrito, dijo. Era un cuento que yo lo escribí y en el momento que puse el punto final, decidí que era el cuento más importante que se había escrito en la historia de la literatura. Con una humildad. Es una humildad característica a mí. Y me acerco al Escarabajo de Oro y voy a la primera reunión del Tortoni, donde estaban ahí todos los monstruos estos, ¿no? ¿Quiénes estaban? Y estaba, bueno, Abelardo, estaba Costantini, que ayer se cumplió, la fecha de su nacimiento, 1924, muerto hace 26 a 27 años, pero entonces, bueno, era mayor que nosotros, ya tenía algunos libros publicados, un tipo de una severidad para juzgar, todos éramos muy severos. Estaba Liliana Hecker, que era más jovencita, solía ir Sábato, había Horacio Salas, Isidoro Blanstein, había una serie de hoy nombres, algunos ya no están lamentablemente con nosotros, otros están y son tan mayores o más que yo, pero bueno, entonces éramos todos jóvenes o parecíamos, o casi jóvenes. Y yo llevé mi cuento, convencido que la lectura iba a arrojar aplausos, y lo leí. Y cuando terminé de leerlo, se hizo un silencio total, no oí los aplausos que pensaba oír, y en cambio la voz cavernosa de Abelardo, que ya entonces tenía esa voz así, que lo tenía así frente como estamos vos y yo, y me dijo, este cuento es una porquería, debo utilizar una palabra peor que porquería, pero como estamos en televisión, este cuento es una porquería, y cuando yo estaba ya al borde del suicidio, me dijo, pero acá hay un cuentista. Entonces, bueno, me recuperé y Cal dije, y ¿por arena. qué? Una de cal y una de Claro, arena. ¿por qué? Dice, porque fíjate vos, marcó una cosa que yo no lo había pensado nunca, que lo había escrito así, dice, pero el protagonista es un puntano, un chico de San Luis que no conoce la ciudad, sí, y en un momento está parado acá y está detenido en una comisaría, y ve el rayo de sol que entra por la pared y dice, la hora, es mediodía, qué sé yo, y piensa, dice, un porteño hubiese mirado el reloj. En cambio, vos estás marcando un provinciano sin decir nada más que eso. Digo, bueno, yo no lo había pensado así, pero vale. Y entonces me dijo, lo que pasa que hay que corregirlo. Y bueno, creo que es el texto que más corregí en mi vida. Pasé como 6 meses sin decir nada. Y 6 meses después dije, le hice unas pequeñas correcciones a este texto. Y lo leí, entonces ahí sí gustó y se publicó. Por los nombres, algunos de los nombres, estamos hablando también del periodo donde te acercás al Escarabajo de Oro.
El Escarabajo de Oro, la mítica revista literaria. Era mítica. En aquella época nosotros nos pensábamos que iba a ser una cosa así. Claro, tal pero cual, ahora, ¿no? claro, entonces era una revista más de las que se Y hacían. eso es cierto lo que vos decís, que uno nunca se da No, cuenta claro, para nada. Sábato no se da cuenta Claro, cuando está ahí que es sábato. Claro, vos te bueno, das lo que yo cuenta. contaba de Marechal. Marechal, nosotros íbamos con Marechal éramos tan así que un día en una de esas reuniones, que iba la gente del Escarabajo, ¿no? Nos pusimos a discutir, Marechal y yo, sobre la salsa príncipe de Nápoles, los espagueti, no eran espagueti, otro fideo, ahora no me acuerdo, a la príncipe de Nápoles. Y entonces empezamos a discutir cómo era la salsa. Estábamos hablando con uno de los más grandes escritores, ¿no? Pero estábamos discutiendo la salsa. Y entonces Marechal dice, bueno, Vicente, esto se dirime de una sola manera. El domingo se viene acá, usted hace su salsa, yo lo hago la mía y que el jurado decida. Y así hicimos el domingo, ahora yo lo cuento, estaban los dos en la cocina revolviendo nuestra propia salsa. Y era Marechal. Leopoldo Marechal, el autor de Adán Buenos Aires. Adán Buenos Aires, Megáfono de de guerra. De los nombres claves de la literatura. Fue también director de cultura del peronismo. Bueno, fue muy castigado, muy castigado. Y se definía a sí mismo como el poeta de puesto. Exacto. Bueno, en Nuevos Aires, la revista que después sacamos con Mario Golubov, años después, 70, que la revista se iba a llamar Adán Buenos Aires. Y lo hablamos con Marechal y dijo, bueno, es un honor, pero bueno, le parecía que era demasiado. Entonces le pusimos Nuevos Aires. Pero sí, el primer número tiene justamente ese trabajo, el poeta de puesto. El poeta de puesto. Sí. Claro, o sea, era peronista. Sí. Era católico. Era católico. Bueno, me acuerdo que como yo seguí con la tradición de mi padre, nunca me hice de ninguna religión, Abelardo tampoco, entonces Leopoldo se empeñaba en bautizarnos a los dos, a llevarnos a la... quería convertirlo. Sí, nos quería convertir. Eso es interesante. ¿Cómo eran? Porque en general hay una idea de que había cierto sectarismo, esta idea de Boedo, Florida, y no es así. No es así. Había una amplitud mucho mayor. Para nada. Discutíamos con las otras revistas incluso, pero siempre en un plano de cordialidad, digamos, en instituciones muy serias, muy profundas, muy irónicas, si querés, pero siempre respetando al otro, ¿no? El que merecía ser respetado, el otro no, al fascista no le dábamos, no discutíamos. Había un punto de contacto además entre el hacer y el juzgar, sí. ¿no? O sea, entre el escribir y la crítica. Claro, exactamente. El mundo de la crítica estaba entreverado en el mundo de la escritura. Sí, exactamente, porque además teníamos... yo a veces veo las críticas que hacíamos en el Escarabajo, que no eran complacientes, incluso con nosotros mismos. Pero yo recuerdo una crítica que le hice a Bomarzo, estoy hablando de Mujica Lainez, a Bomarzo cuando recién salió Bomarzo. Yo decía que Mujica Lainez era un escritor excepcional, citaba novelas como La Casa, que es una de las novelas que sigo recomendando, pero decía que esa novela, para mi criterio, y explicaba por qué, se había desaforado un poco. Y decía una frase muy graciosa, decía, más que una novela, parece una ópera, que después la hizo. Bomarzo fue luego una ópera y fue prohibida por Onganía. Prohibida. Lo cierto es que en ese tiempo me atropella un coche y me deja casi en camino a La Plata, y me deja una semana inconsciente al borde de la vida y la muerte. Me acuerdo, ahí mi padre intervino nuevamente porque vino un cura a darme la extremunción y lo sacó pitando. Eso me contaron, yo estaba en coma, digamos. Pero me recuperé, como se nota. Y le cuentan a Manucho, le dice, ¿viste lo que le pasó a Batista? Y dice, ¿qué le pasó? Tuvo un accidente, está al borde de la muerte. Se lo merece. Manucho era bastante claro.